Bienvenidos a un tutorial más aquí en mi canal de Road Studio. Hoy vamos a ver una de las técnicas más importantes dentro de la música electrónica y pop, y es la aplicación del sidechain, también conocida como docking. Vamos con la primera forma de aplicar el sidechain. Para eso utilizaremos el compresor. Puede ser los compresores que vienen por default en Ableton Live o un plugin externo, pero veamos las dos formas. El compresor que queramos utilizar puede ser el compresor o el glue compressor. Yo elegiré el compresor y lo vamos a adaptar al grupo de nuestros instrumentos o canal deseado. En la parte superior del plugin se encuentra un botón con una figura de un triángulo. Le daremos clic para poder activar la opción del sidechain, en la cual vamos a enlazarlo con nuestro kick, que es el que va a activar el compresor. En las configuraciones yo recomiendo dejar un ratio a 4:1, el ataque y release con una recuperación rápida. Bajamos el threshold y escuchemos cómo va trabajando el compresor en el grupo. Para el inicio del compresor hacemos el mismo procedimiento. Vamos a enlazar el canal con la cual va a activar el sidechain de nuestro grupo de instrumentos. En este caso sería el mismo, que es el kick. En las configuraciones yo recomiendo dejar un ratio de 4:1, el ataque y release suavemente corto de tiempo. Activamos el sidechain externo del compresor para indicarle que la fuente externa de audio es la que va a activar el compresor. Bajamos el threshold y escuchemos cómo va trabajando el compresor en el grupo. Ahora veamos la segunda forma para aplicar el sidechain. Para esto utilizaremos el Shaper Box de Cable Guys. Aquí necesitamos enlazarlo con un kick, ya que trabaja de forma autónoma. Primero escuchemos la canción sin ningún proceso de sidechain. Notaremos que la canción suena muy plana. Lo primero que vamos a hacer es insertar Shaper Box en nuestro grupo de instrumentos o simplemente el instrumento que queramos aplicar. Abrimos Shaper Box y nos aparecerá algunos efectos. En este caso vamos a utilizar el efecto de volumen. En la parte inferior tenemos diferentes secciones, en cada una contiene distintas formas de onda. Nosotros ocuparemos la sección de docking, que está enfocado especialmente en el sidechain. En la parte superior tenemos el Loop Launch, donde aquí podemos configurar la velocidad de la onda. Lo vamos a colocar a 1 medio. Ahora escuchemos.
Una de las ventajas de utilizar este proceso es que tú puedes moldear fácilmente el corte que necesites, a diferencia de la técnica anterior, que solo tenemos el ataque y el release. El tercer y la última técnica, podemos utilizar el Multiband Dynamic de Ableton Live o algún compresor multibanda. En este caso utilizaré el F6 de Waves. Veamos las dos formas. Cuando tenemos demasiados elementos en nuestra producción, este proceso nos ayuda a crear un espacio a nuestro instrumento principal y sobre todo a la voz. Primero vamos a colocar el plugin dentro del grupo de instrumentos. Vamos a enlazar el canal con la cual va a activar el sidechain de nuestro grupo de instrumentos. En este caso va a ser el canal de la vocal. Al abrir el plugin nos vamos al SSE, Source, cambiamos la fuente interna por la fuente externa. Seleccionamos la banda 4 en la cual nos muestra las configuraciones en la parte inferior, donde el ataque y release lo mantendremos en una reacción rápida. El range lo empujaremos a -11 y posicionaremos la banda en la parte del cuerpo de la voz. El Q lo mantendremos en la curva 1. Por último vamos a empujar el threshold hasta encontrar la posición perfecta. Trying not to go off the deep end. I don't think you wanna leave me. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna leave me, son. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna leave me. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna leave me, son. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna leave me. Integramos el plugin dentro del grupo de nuestros instrumentos. En la parte superior del plugin se encuentra un botón con una figura de un triángulo. Le daremos clic para poder activar la opción de Sidechain, en la cual vamos a enlazarlo con nuestra vocal, que es el que va a activar el Multiband Dynamic. El ataque y release lo mantendremos en una reacción rápida. Por último paso vamos a empezar a empujar el threshold hasta encontrar el punto adecuado. Existe un plugin muy interesante que se llama Track Space de Wave Factory. La ventaja de este plugin es que es más sencillo de aplicar el proceso. Integramos el plugin dentro de nuestros grupos e instrumentos. Enlazamos el canal de la vocal, que va a ser esta la que activará la compresión, y el sidechain. Buscamos los rangos de frecuencia principal, donde se encuentra el cuerpo de la voz, y por último modificamos el ratio o el amount. All the shit that you put me through, don't think I could ever forgive you. More than a man that you will ever be. You can sit back, relax and wait and see. All the shit that you put me through, don't think I could ever forgive you. More than a man that you will ever be.